buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a otra emisión más del conversatorio COVID-19, la mirada clínica. El espacio permanente que el Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara ha creado para compartir conocimiento científico y, ¿por qué no?, experiencias y vivencias de parte de quienes han estado en la primera fila, en la primera línea, atendiendo a nuestros pacientes. Muchos de ellos nuestros académicos. Probablemente una de las complicaciones más comunes que ha traído consigo la pandemia haya sido las afectaciones al sistema respiratorio y la atención a pacientes en estados críticos. ¿Qué hemos aprendido tras la pandemia de COVID-19? El día de hoy iniciamos este conversatorio con un enfoque desde la terapia respiratoria y los cuidados críticos, en el que participan reconocidos académicos de nuestro departamento. Conduce este conversatorio la doctora Iris Xochitl, a quien dejamos la conducción del mismo. Sean ustedes bienvenidos. Aceptamos todas sus participaciones. Mantengamos una conversación juntos. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor Farfán, por la invitación. Sean bienvenidos al conversatorio COVID. En este conversatorio, al igual que los anteriores, trata de dar a conocer nuestras experiencias, las vivencias de la gente que ha estado en contacto con estos pacientes y sobre todo llevar este tiempo lo más enriquecedor que se pueda para el mejor manejo, pues, de los pacientes. Para mí es grato mencionar la participación de nuestros profesores para este conversatorio. Voy a comenzar por presentarlos. Comenzaré con la doctora Vida Verónica Ruiz Herrera, que tiene especialidad en medicina interna por la Universidad de Guadalajara. Es subespecialista en infectología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, médico adscrito a la unidad de HIV del Hospital Civil de Guadalajara y profesor del Departamento de Clínicas Médicas. Claro que tiene un amplio currículum y bueno, tiene un expertise también en vacunación que próximamente vamos a estar escuchando sus comentarios. Bienvenida, doctora Vida. Muchas gracias, Xochitl. Un placer para mí estar aquí. A continuación, el doctor Gerardo Rojas Sánchez, especialista en cardioneumología, medicina interna y terapia intensiva. Es certificado por el Consejo de Medicina Crítica y Medicina Interna, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y coordinador de la carrera de Técnico Superior Universitario en Terapia Respiratoria de la Universidad de Guadalajara. Qué grato que esté con nosotros acompañándonos en este conversatorio, doctor Gerardo. Gracias. Muchas gracias por la invitación y esperemos hacer comentarios útiles para todo el público. El doctor Gustavo Adolfo Rosales Chávez, un gran amigo, neumólogo e internista del Hospital Civil Juan y Menchaca. Es presidente de la Asociación Jalisciense de Neumología y Cirugía de Tórax, neumólogo y coordinador de enseñanza y protocolos de rehabilitación de la Unidad de Terapia Respiratoria del Departamento de Clínicas Médicas. Es profesor de neumología, de clínica del sueño, rehabilitación cardiopulmonar del Departamento de Clínicas Médicas y cofundador del Centro Respiratorio de Occidente. Bienvenido, doctor Gustavo. Gracias, Xochitl. Un placer estar aquí con todos ustedes, con grandes amigos y compañeros también. El doctor Julio César Mijangos Méndez es internista por el Centro Médico Nacional de Occidente. Especialidad tiene en medicina de enfermo de estado crítico del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es secretario de la Academia de Clínicas del Sistema Respiratorio del Departamento de Clínicas Médicas, presidente del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Crítica, que también pues es grato tenerlo aquí presente con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y agradecido de ella, pues de poder compartir con todos los amigos la experiencia que tenemos. Muchas gracias. El siguiente ponente es el doctor José Daniel Rodríguez Jiménez, médico cirujano integral por la Universidad Cuauhtémoc de Guadalajara,
Tiene maestría en Administración y Dirección de Hospitales y de los Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes. Tiene un máster en Rehabilitación Respiratoria por la Universidad Francisco de Vitoria, España. Certificado en pruebas de función pulmonar por la ALAT y la NIOSH. Es profesor titular de terapia respiratoria del Departamento de Clínicas Médicas y actualmente es médico residente de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, estar aquí compartiendo escenario con mis colegas y grandes profesores. Esperemos responder las preguntas del público de manera objetiva y precisa. Estos son nuestros ponentes y bueno, es para mí un placer compartir con ellos el día de hoy en este conversatorio. Y pues como hemos visto tras las diferentes pandemias que hemos presenciado del COVID-19, hemos visto pues que la evolución de la enfermedad ha cambiado y asimismo los tratamientos. Por lo que este conversatorio surgió de esa necesidad de conversar acerca de los tratamientos que se han llevado a cabo en oxigenoterapia, tratamientos farmacológicos, a qué se le llama COVID prolongado y acerca de la vacunación. Todos esos tópicos han sido muy tocados por toda la población, incluso los médicos, no médicos, estudiantes, pues han mostrado preocupación por todos estos temas. Así que bueno, pues vamos a dar inicio con la primera pregunta que va a tratar de oxigenoterapia y COVID-19. Voy a empezar con el doctor Gerardo Rojas, a quien quiero dirigirle esta pregunta y es la de ¿qué nos puede compartir acerca de los mecanismos de hipoxemia en infección por SARS-CoV-2? Sí, bueno, buenas tardes. Yo creo que tú tocas un punto muy importante, Xochitl, porque quizás haciendo pues COVID-19 una enfermedad sistémica, ¿sí? El 80% de los problemas se originan en el sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, bueno, y uno de los signos más importantes es efectivamente la hipoxemia. A mí me gustaría únicamente comenzar a diferenciar, sobre todo la diferencia entre hipoxemia e hipoxia, ¿sí? Porque creo que muchas veces se confunde, ¿sí? Y bueno, yo sí te quiero comentar, por ejemplo, que se han dado, como tú bien lo dices, conceptos que se le ha llamado incluso a los pacientes con COVID-19 como hipoxemia feliz y algunos otros términos que se presentaron al inicio de la pandemia. Siendo objetivo, la hipoxemia es la disminución del oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Eso es lo que le llamamos hipoxemia. Y por otro lado, la hipoxia es efectivamente una hipoxemia que genera daño ya a nivel tisular. De tal manera que los pacientes con COVID-19 que tienen hipoxemia, pues tienen una presión de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Esto traduciéndolo en oximetría de pulso, es una saturación menor de 90%, ¿sí? De ahí la importancia de que se genere el conocimiento de que menor de 90% de saturación de oxígeno corresponde a menos de 60 milímetros de mercurio. Entonces, por ahí creo que tenemos que empezar. En cuanto a los mecanismos de hipoxemia, es muy interesante, porque el virus de SARS-CoV-2 ha generado daño no solamente a nivel alveolar, a nivel bronquial, sino también a nivel intersticial, ¿sí? De tal manera que los mecanismos de hipoxemia se generan basados en esta fisiopatología, ¿sí? Se ha visto pues un daño alveolar difuso secundario pues a esta infección, pero aparte también se encuentran macrófagos no solamente a nivel alveolar, sino también a nivel intersticial, que esto genera o lo que se le ha llamado también como una respuesta inflamatoria desordenada, ¿sí? Y un tercer mecanismo aquí que sí me gustaría comentar es lo que se relaciona con la microtrombosis. Esto es, la enfermedad de COVID-19, pues también aparece ya como de estas enfermedades protrombóticas a las cuales tenemos que poner muchísima atención, ¿sí?
Entonces, mecanismos de hipoxemia en COVID-19, pues estamos hablando que hay alteraciones en cuanto a la difusión y a la ventilación, ¿sí? Hay problemas también muy locales, ¿sí? Que están determinados por el daño alveolar y que de alguna manera esto va a favorecer un daño, ya sea a nivel del epitelio, ¿sí? Ya sea a nivel de la membrana alveolo-capilar y ya sea también en la circulación pulmonar. Entonces, de ahí esto es la importancia que sí me gustaría expresar y que cuando uno lee en este momento COVID-19, es muy raro, ¿sí? Muy raro poder entender estos mecanismos de hipoxemia, que no es lo mismo un mecanismo de hipoxemia que una causa de hipoxemia. También por ahí tenemos que comenzar. Ahora, de ahí la importancia de la terapia de oxígeno, que es importantísimo en esta enfermedad. Gracias, doctor Gerardo. Definitivamente, pues la enfermedad COVID-19, infección por SARS-CoV-2, nos ha venido a mostrar diferentes sintomatologías. Me gustaría, por ejemplo, que el doctor Gustavo nos compartiera cuál es su experiencia acerca de los signos y síntomas que presentan estos pacientes y cuándo determinamos que estos probablemente requieran de hospitalización o incluso cuidados críticos. Muy bien, gracias. Sí, lo más importante, yo creo que ahora hay que centrarlo de las cosas que nos ha dejado esta pandemia, es estar muy conscientes de la probabilidad de complicación de una enfermedad. Ahora ya todos recordamos cuando al inicio andábamos queriendo conseguir un oxímetro para poder monitorizarnos, inclusive hay gente que lo hacía, o sea, así se dio cuenta que tenía alguna enfermedad sin ni siquiera tener COVID, ¿no? Entonces, lo bueno de las cosas buenas de esto es que está respetando la enfermedad, por así decirlo, a la gran mayoría de las personas. Esto hay que tenerlo muy consciente. Es decir, 8 de cada 10 personas van a tener una enfermedad no grave y van a tener síntomas parecidos a una gripa o similares a alguna gripa. Si bien hay algunos síntomas muy característicos de COVID, como es la anosmia, es decir, que se nos vaya por completo el olfato, la disgeusia, que se nos vaya el gusto por completo, que son síntomas que los hemos asociado muy directamente con COVID, puede pasar por síntomas como esta fase presintomática o casi asintomática, muy inespecíficos, que así le decimos nosotros, es decir, un dolorcito de cabeza, algo de fatiga, algo de dolor muscular. Y importante tener en cuenta los factores de, digamos, de mal pronóstico que pueden asociarse a que un paciente se pueda complicar. Pacientes añosos, mayores de 50 años con alguna comorbilidad, pacientes mayores de 65 años que tengan algunas otras enfermedades, pacientes que fumen, sobre todo ahora que ya estuvimos con disposición de vacuna, que no se hayan vacunado, hay que estar muy al pendiente, muy de cerquita, monitorizando la oxigenación. Si en algún momento la recomendación llega a bajar de 92%, pues ahora sí estar al pendiente, buscar algún médico, si no, aún más todavía, si baja de 90%, pues ahora sí hay que buscar asistencia e ir al hospital o en alguna forma, como lo hemos estado haciendo ahora, asistir por la gran demanda que hay en los hospitales o por la renuencia de los pacientes en ocasiones a ir a hospitales, pues atenderse en casa, iniciar tratamiento en casa e iniciar con oxigenoterapia, como bien lo decía el doctor Rojas. Lo decía, pues aterrizando en síntomas, pueden ser síntomas un tanto inespecíficos, síntomas de alarma, fiebre persistente que no se quite alta, 38,5, 39 grados, persistente, signos de dificultad respiratoria, me falta mucho el aire, dedos morados, boca morada, flemas espesas, verdes con sangre, mucho dolor en el pecho que no se quite, son datos de alarma. Todo esto hay que ir al hospital, hay que buscar ayuda, sobre todo si están asociados a una saturación menor a 90% o si tengo saturación menor a 90% en el oxímetro, independientemente de que yo no tenga síntomas importantes, como lo decía el doctor Rojas, como esa hipoxemia que habíamos dicho, hipoxemia feliz. De todos modos necesitamos ir al hospital, necesitamos buscar ayuda, al menos algunos exámenes, una radiografía e iniciar con oxígeno suplementario. Muy interesante, doctor Gustavo. Siempre, bueno, en lo largo de la historia del COVID hemos visto que aproximadamente la mayor parte de los pacientes que presentan este tipo de infecciones, la manifestación es que estén asintomáticos. Bien, como lo comentó el doctor Gustavo, pueden tener anosmia o incluso la fiebre o malestar general,
pero de ellos el 15% requerirá una hospitalización por síntomas de moderados o incluso severos, pero los severos cuando progresan a un síndrome incluso de distrés respiratorio pueden requerir ese 5% un internamiento en cuidados intensivos. Así que bueno, tenemos aquí al doctor Julio César Mijangos, quien nos interesa mucho que nos platique cuál ha sido su experiencia en ese tipo de pacientes, cuándo requieren oxigenoterapia, cuál es la indicación para intubación, por qué se complican más frecuentemente estos pacientes con infección por SARS-CoV-2. Adelante, doctor. Muchas gracias, Xochitl. Y bueno, creo que, como bien comentas, la verdad es que esta evolución que ha tenido el COVID y la información que hemos tenido a partir del COVID, no ha habido siempre un consenso. Y esto es una parte muy importante porque lo que empezamos a hacer al principio de la pandemia, cuando veíamos pacientes efectivamente que llegaban con desaturación a los hospitales y a veces los datos clínicos que manifestaban no eran tan evidentes, pues entonces uno entraba en la incertidumbre, ¿no? De saber si este paciente requeríamos intubarse de forma temprana o no. Y empezamos con oxigenoterapia, puntas nasales, quizás alto flujo cuando disponíamos de esta herramienta. Y probablemente el paciente mantenía saturaciones por ahí de 90%, 88%, y aún así había, creo que al principio todos tuvimos dudas de cuándo sería el mejor momento para poder realizar intervenciones más agresivas como es la intubación y la ventilación mecánica. Yo creo que pues lo que fue ocurriendo es que a lo mejor en un principio obviamos las cosas que ya conocíamos acerca de los pacientes con lesión pulmonar severa, aprendimos cosas nuevas que el COVID también realiza. Como bien dijeron al principio, esta enfermedad o este virus es un virus multisistémico, no solamente es un virus con problemas respiratorios. De hecho, algunas de las manifestaciones neurológicas consideramos ahora están manifiestas pues por el hecho de la pérdida del olfato, pero también del famoso drive respiratorio, ¿sí? Y esto hace que los pacientes tengan, pues cuando están ya intubados y ventilados, sea un gran problema poder mantener y regular ese drive respiratorio tan alto, que no solamente es por la persistencia de hipoxia, sino que creo que mucho tiene que ver, y por ahí está aún todavía por describirse, pues la afectación neurológica también de esta parte de las manifestaciones por COVID. Yo creo que todos fuimos aprendiendo a lo largo de los meses, conforme la información fue llegando, acerca de cuándo sería el mejor momento para intubarlo. Ahora sabemos que un paciente que sometemos a alto flujo, pues tenemos parámetros, tenemos algunos índices como el índice de ROX para saber si nosotros debemos o no intubar al paciente después de un par de horas de tenerlo con el alto flujo. Pero creo que yo iría un poquito más atrás y yo les diría, bueno, pues es que los pacientes a veces no solamente es que tengan indicación de intubarse y ventilarse, hay veces que los mismos pacientes deciden no hacerlo. Y esto también se ha convertido en un gran problema en las instituciones, ¿no? Donde los propios pacientes toman decisiones y a veces esto es muy complejo poder tratar de empatizar la información, tratar de darles la información correcta, porque los pacientes desafortunadamente han llegado, desde mi punto de vista, en muchas de las ocasiones, de forma tardía a los hospitales, precisamente por el temor, ¿no? Bajo mil y un circunstancias, de acudir a ellos cuando requieren atención. Claro, algunos serán porque no tenían un síntoma realmente franco de disnea como otros pacientes, ¿no? Y son esos que llegaban con una saturación bajísima y sin datos de disnea, pero habrá muchos que seguramente llegaron y vimos en las áreas de urgencias que en realidad evitaron o quisieron evitar ir al hospital y cuando llegan a veces, aun que hagamos todas esas intervenciones, no es nada sencillo, ¿no? Y esto se ha convertido creo que también en parte de la evolución de la pandemia, de la información buena o mala que ha recibido el público en general y que creo que es muy importante que, bueno, en un foro como este también la transmitamos, ¿no? Un paciente, como ya decía el doctor Gustavo, debe estar, y no solo un paciente, el médico que atiende a ese paciente, porque también existe una gran cantidad de personal del área de la salud que pues de primera instancia ven a los pacientes en casa, llámese médicos generales, a veces enfermeras, terapistas, personas de terapia respiratoria, bueno, que deben identificar al paciente que no va a poder quedarse en casa y que con estos síntomas y con estas evidencias que tenemos ahora debe de manera rápida y oportuna acudir al hospital a recibir atención,
principalmente la parte de la suplementación de oxígeno, ¿no? Creo que eso es una parte muy, muy importante que sí habría que aclarar, que sí habría que informar y que creo que habría que hacer mucho énfasis en ella, ¿no? Lejos de que el paciente llegue a un área crítica, pues la idea es evitar que llegue ahí, ¿no? La idea es que ese 5% no se convierta en 10% por una mala atención inicial del paciente. Exactamente. Siempre debemos de evitar que ese 5% llegue a cuidados intensivos, ¿no? Durante el transcurso de toda esta pandemia, hemos visto cómo han cambiado los protocolos de manejo. Ha sido desde la primera ola el uso de hidroxicloroquina, el cambio de esteroides, el mismo cambio de oxígeno. Muchas pues han sido las terapias farmacológicas y el cambio de los mismos en los pacientes al ver que estos no mejoran. Pero actualmente, ¿qué nos ha dejado la pandemia en cuanto a lo que es el manejo farmacológico? Es decir, me gustaría continuar nuestro conversatorio con la pregunta de acuerdo pues a la evidencia de ustedes, ¿cuál sería la terapia farmacológica que actualmente se está usando para tratar o manejar a estos pacientes con COVID-19 desde el punto de vista sintomatológico, desde el punto de vista fisiopatológico y etiológico, ya que cada uno tiene ciertas especificaciones? Entonces me gustaría pues comenzar con el doctor Julio. Adelante, doctor. Gracias. Como ya yo decía hace un momento, la evolución que ha tenido el COVID nos ha mostrado varias cosas, ¿eh? Y yo empezaría con una que es crucial. Hay tanta información que luego se convierte en desinformación. Y entonces todos estamos pendientes del último artículo, ¿sí? Y de la última información que ha surgido. Y luego nos damos cuenta algunos meses después que se retractan de lo que dicen, ¿no? Entonces creo que lo que ha habido es una desinformación tremenda. Se han sacado demasiados artículos acerca de tratamientos que al final del día no han sido útiles. Y creo que eso ha sido una parte también importante ha sido la famosa pandemia, ¿no? Pero en relación a la información a veces mala. Entonces, bueno, siempre hay que buscar y hay que entender que cuando tenemos una entidad como fue el COVID nueva, pues tenemos que darle el tiempo suficiente a la evidencia para poder saber qué cosas son las que mejor puedan implementar y puedan funcionar. Una de las cosas que se abonó y se creció bastante fue la vacunación, ¿no? El hecho de tener tantos pacientes permitió que el desarrollo de las vacunas, que son, yo diría, parte de la estrategia crucial del manejo de la pandemia ahora, pues se generó debido a que había demasiados pacientes. Como bien comentas, iniciamos nosotros con una serie de armamentos de medicamentos que, basados en teorías, ¿no? Como el uso, por ejemplo, de ivermectina, de hidroxicloroquina, pues en teoría podrían quizás in vitro tener alguna actividad, se hacían estudios en eso. Y entonces quisimos traspolar toda esta información. A lo largo del tiempo, lo que se demostró es que prácticamente esos pacientes no tenían ninguna razón de ser el tratamiento y que además incluso no solamente no servían, sino que ponían en riesgo la vida de los pacientes, ¿no? Sobre todo con problemas de arritmias, por ejemplo, como fue con la hidroxicloroquina. Entonces vimos cómo se abusaba, yo creo, ante el mismo temor de no tener ninguna herramienta terapéutica, pues entonces se empezó a utilizar fármacos, insisto, de forma indiscriminada. Lo mismo pasó con cloroquina, por ejemplo, y entonces entramos a un punto en donde afectamos incluso a otras personas porque nos acabamos el sector salud en general, ¿no? Por utilizar estos fármacos a otras personas que lo utilizaban para otras enfermedades, ¿no? Y entonces esto se convirtió en una especie de fichas de dominó, donde una cosa nos fue llevando a otra y a empeorar la situación que ya de por sí en el sector salud ha sido muy, muy compleja. Entonces, yo creo que en el escenario de armamento terapéutico lo que nos queda muy claro es que el tratamiento inicial es básicamente sintomático, conocer los factores de riesgo y obviamente llevar al paciente a terapia hospitalaria cuando es necesario. Por supuesto que hay una serie de fármacos de los cuales seguramente también platicarán el resto de mis colegas aquí en la mesa, respecto a cuáles han sido los fármacos que después de casi 2 años tenemos como alternativas de manejo, que todas ellas siguen estando, yo digo, bajo escrutinio. Pero bueno, habrá alguna que otra terapia que probablemente podamos utilizar con ciertas vías de exploración. De estas pueden ir desde los fármacos antivirales comunes hasta terapias con células parenquimatosas, ¿no? Gracias, doctor Julio.
Doctor Gustavo, quisiera compartir su experiencia acerca del manejo farmacológico que actualmente pues ha venido a beneficiar a los pacientes. O sea, ¿en qué momento nosotros cambiamos las terapias farmacológicas desde antivirales o el uso de la dexametasona, o incluso pues sabemos que estos pacientes pueden evolucionar a complicaciones hasta trombosis venosas, entre otros factores, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto al uso de manejos farmacológicos en estos pacientes? Yo tengo digamos, yo tengo dividida mi práctica en privada y pública, como muchos de los que estamos aquí. Y en ese sentido, en práctica pública, pues básicamente tenemos acceso a esteroides, ¿no? Y eso también es bien importante entender. Base de la pregunta es, sabemos, o para poder definir o diferenciar la enfermedad, sabemos que tiene tres fases, consta de tres fases, ¿no? Y así la dividimos. Una fase que estamos en contacto con el virus, la respuesta del cuerpo ante el virus, y después lo que sucede con una serie de cascada de mecanismos proinflamatorios, de inflamación, etcétera. Entonces, en ese sentido, en la fase digamos, de encontrarnos con el virus, está la vacunación, que ya más adelante vamos a detallar, importantísimo. Está la promesa de los anticuerpos monoclonales, que por ahí tenemos acceso limitado en México. Yo por ahí he visto algunas personas que se puede conseguir. Desgraciadamente, con la variable es una recomendación que no se utilicen hasta ahora, a no ser en un método o en un medio de investigación. Y la otra es budesonida, que también estaba por ahí como promisorio, en el sentido de que nos ayudaba a que no se ligue tanto con el receptor, el virus. El otro punto es, ya entrando a la fase 2, a la fase inflamatoria, es cuándo usar esteroides. Y eso es importantísimo. Ahora que tenemos, como decía, nuestra obligación es emitir o dar esta información. Los esteroides se tienen que utilizar básicamente cuando se conforme, cuando estemos seguros de que hay una respuesta inflamatoria y que además haya hipoxemia. Esa es la recomendación. Si se dan antes, lo que ya sabemos y tenemos entendido es que puede ir peor por las complicaciones del esteroide o por retardar el aclaramiento viral, es decir, vamos a quizás provocar que el virus se mantenga más tiempo en el cuerpo, vamos a retrasar. ¿Qué pasa o qué sucede con esas alternativas? Básicamente nosotros tenemos terapia de soporte y esteroides en el medio público. En el medio privado, por ahí le dejo Remdesivir a Vida, que tomará participación adelante. Tenemos la opción de usar tocilizumab, que esa es otra opción, por ahí en una recomendación en los pacientes que no van bien, que están graves, que están en alto flujo, que no van bien, van hacia ventilación mecánica. Esa es otra de las opciones que tenemos. En hospital y soporte, como decía el doctor Julio, al inicio le dimos muchas vueltas, quisimos descubrir el hilo negro y ahora nos hemos dado cuenta de que quizás menos es más. Es decir, en relación a tratamiento, por ejemplo, de tromboprofilaxis, de profilaxis antitrombótica, nos hemos dado cuenta que las indicaciones para prescribir anticoagulante es la misma que los previos, que las indicaciones previas, no dosis plenas como se estaban usando antes. Eso ya lo conocemos. El manejo del ventilador ha tornado prácticamente también en lo mismo. Ya hemos aterrizado prácticamente en lo mismo. Entonces, todo se ha convertido en terapia de soporte. Y como les decía, pues de lo promisorio, pues anticuerpos monoclonales, esperemos pronto tenerlos por acá y tener resultados que incluyan a todas las variantes, ¿no? Muy bien, doctor Gustavo. Doctora Vida, sabemos pues que el coronavirus como tal pues está relacionado con una bomba de citocinas proinflamatorias, principalmente la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 2, incluso dentro de los parámetros que se utilizan para determinar la gravedad de la severidad de la enfermedad, pues se han llegado a determinar cuantitativamente las mismas. De ellas, pues la interleucina 6. ¿Quién nos puede hablar acerca del tratamiento inmunomodulador que más ha funcionado tras todas estas pandemias, ¿no? Estas olas de pandemia que hemos visto, que nos ha tocado vivir, así como también que nos hablara un poco de su experiencia en el tratamiento antivírico, ya que pues actualmente hay mucho cambio de antivirales que hemos visto en estos pacientes. Sí, gracias. Sí, efectivamente,
sí todavía nos hace falta un antiviral directo, efectivo, ¿no? Obviamente se empezó, sí, estudiando bastante el remdesivir. Hay más de 8 ensayos aleatorizados, pero realmente ninguno ha demostrado disminuir el riesgo de mortalidad. Ha mejorado algunos otros desenlaces, ¿no? Días de estancia intrahospitalaria, etcétera, pero realmente la verdad es que está un poco ya en el olvido el remdesivir. Hay algunos otros estudios con algunos otros nuevos antivirales, pero bueno, todavía están en fase 3 y no hay una evidencia ahorita que los respalde. Obviamente, como ya hablaron de las etapas, el timing es bastante importante. En esta primera etapa antiviral sí nos hace falta, pero pasando a toda esta respuesta inflamatoria, inmunomoduladora, como tú nos hablas, tenemos varias recomendaciones, ¿no? Obviamente se empezó a utilizar estos inhibidores de la interleucina 6, como el tocilizumab. Hay más de 26 ensayos clínicos que abarcan más de 10,000 pacientes que muestran beneficio en pacientes graves, críticos, y si se utiliza, la OMS emitió también una recomendación a favor del uso de los inhibidores de la interleucina 6, varios estudios que lo respaldan, ¿no? Impacta, Convacta, entre algunos otros, y si se utiliza, obviamente son caros, son medicamentos que sí tienen sus efectos secundarios. En algunas de estos ensayos hubo aumento de las tasas de neumonías, por ejemplo, intrahospitalarias, ¿no? Pacientes ventilados muchísimo tiempo y obviamente más neumonías nosocomiales. Pero bueno, está indicado. Y recientemente, ahorita de agosto, septiembre, varios estudios con inhibidores de estos, este inhibidor selectivo reversible de la JAK1 y JAK2, ¿no? Que es el baricitinib. Hubo una publicación en Lancet recientemente en septiembre que fue el estudio COP-Barrier, que realmente hace un parteaguas y creo que es bastante importante y tiene ahorita la mejor, el sostén, una evidencia pues más robusta, ¿no? Fue un estudio fase 3, doble ciego, aleatorizado, más de 100 centros, incluía Europa, Sudáfrica, Asia, y aleatorizaron a recibir a los pacientes a baricitinib versus placebo. Cabe mencionar que en estos pacientes de base ya tenían el tratamiento estándar reconocido, que ya hay evidencia robusta, como ya dijimos, de dexametasona, o incluso algunos pacientes también estaban recibiendo remdesivir. Pero realmente hubo una mejoría importante en reducción de mortalidad hasta el 38%. Fue uno de los endpoints secundarios, la mortalidad por cualquier causa 28 y 60 días. Y realmente tuvo un impacto y ahorita es una recomendación que la mayoría de los lineamientos, guías internacionales, ¿no? Por ejemplo, guías de la ITSA, lo recomiendan. Y como dice Gustavo, pues también actualmente ya un poco más hacia estas fases ambulatorias o incluso en tratamiento, profilaxis post-exposición, ¿no? ¿Qué está indicado? ¿Qué dice la evidencia que hay en estudios? ¿Qué tal que yo estoy en contacto con alguien positivo a COVID y tengo factor de riesgo? Y ahí van estudios con estos anticuerpos monoclonales sintéticos, ¿no? Caricibimab, por ejemplo, combinado con Indevimab, está un poquito luego ahí complicada, pero ya hay estudios que respaldan su beneficio en disminución en casos en profilaxis post-exposición, perdón, y en casos ambulatorios también es algo importante. Entonces, estas terapéuticas son más recientes, la publicación, la evidencia es más reciente, pero es robusta. Y como decía el doctor Julio, ¿no? Eso nos vimos enfrentados al inicio de la pandemia, ¿no? El argumento era, estamos en pandemia, se vale cualquier cosa, dale lo que sea, ¿no? Aunque realmente la evidencia no era tan importante. Entonces, no olvidar eso, en medicina basada en evidencias, las 3 es, ¿no? Obviamente la evidencia es lo más importante, claro que vale tu experiencia y obviamente la expectativa del paciente. Entonces, seguimos con el principio hipocrático, ¿no? De primum non nocere. Entonces, esperar cómo vaya saliendo la evidencia, hay que estarnos actualizando, son avalanchas de información, pero bueno, esas son las recomendaciones actuales, creo que son las más importantes, ¿no? Muchas gracias, doctora Vida. Todos estos puntos que nos han dado nuestros panelistas, pues han sido de gran interés, no nada más para el gremio médico, sino que para toda la población. Entonces, esto, como podemos darnos cuenta, el hecho de saber los diferentes tratamientos que hay, pues también ha llegado a impactar no solamente los hospitales, sino que también pues la economía a nivel mundial. Hay un
Hay una complicación, pues, que estos pacientes, pues, hemos visto en ellos específicamente. Me refiero al síndrome de COVID prolongado o long COVID, que es una situación en donde después de tener COVID, pues estos pacientes pues quedan con secuelas. Muchos de los pacientes incluso que han tenido COVID piensan que saliendo del hospital ya van a ser funcionales, pero no se dan cuenta que a futuro pueden tener complicaciones pulmonares aún. Así que voy a abrir el preámbulo a la siguiente pregunta y es en relación a cuáles son las secuelas más frecuentes después de tener COVID, en qué afecta a largo plazo el haber tenido COVID, que es otra de las preguntas que surgen. ¿Qué síntomas tienen las personas después de haber tenido COVID? ¿Y cuánto tiempo duran los síntomas después de haber tenido COVID? Todo este preámbulo, pues quisiera darle ahorita la palabra al doctor Gustavo para que comenzara con todas estas series de preguntas, puesto que el síndrome de COVID prolongado es algo a lo que nos estamos enfrentando actualmente en los pacientes que han sobrevivido después de una enfermedad severa. Adelante. Bien, gracias. Por COVID prolongado tenemos entendido, o long COVID o COVID crónico, hemos entendido a ese paciente que continúa con síntomas, pueden ser respiratorios o no respiratorios, 3 meses después de haber estado con la enfermedad y recuperarse. ¿Por qué 3 meses después? Es el término que nosotros conocemos de las neumonías en que deberíamos de llevar una recuperación, idealmente. Algo que nos tiene ahora sí saturado un tanto la consulta y el trabajo, la preocupación de muchos pacientes, es los síntomas que persisten, que se mantienen ahí. Y es algo, yo no había visto alguna enfermedad que se comportara de esta forma, hablando pues de una enfermedad viral. Hay una vorágine de información, hay una gran cantidad de información, estudios que nos dicen de síntomas persistentes desde el 10% hasta el 80%, es decir, todavía a los 3 meses, a los 6 meses, 3 de cada 10 pacientes sigue con síntomas respiratorios y no respiratorios que impactan en su calidad de vida. Entonces, la verdad es que está impactando muchísimo en la calidad de vida y en la salud de los pacientes. Por ahí también la secuela de COVID es un término, el término de fibrosis por COVID es un término que no me gusta mucho. La secuela, pues si buscamos la definición de secuela, en ocasiones no relaciona mucho, porque nosotros hemos visto pacientes que tienen pruebas de función respiratoria normales, radiografía, tomografía normal, ecocardiograma normal, exámenes generales normales y que siguen teniendo impacto y que siguen teniendo síntomas, que siguen con fatiga, que siguen con disnea, pacientes con caminatas de 6 minutos normales, pacientes que persisten con anosmia en terapias para recuperar el olfato, pacientes que tienen síntomas o desórdenes o problemas con la memoria, alopecia, por ejemplo, problemas de concentración, entonces que esto impacta en la calidad de vida de los pacientes. Entonces hay que, por ahí en el abordaje y en el seguimiento de enfermedad leve a moderada, no solo en la enfermedad grave, que eso es importante, de enfermedad leve a moderada, me gustaba el abordaje que le daba la Sociedad Europea, porque al final del abordaje que nos decía, si todo lo demás está bien, hay que llevar un comportamiento y un manejo holístico. Ellos que decían mucho acompañamiento, mucho reconocimiento, mucha validación hacia el paciente y a lo mejor hacernos acompañar de alguien de psicología, alguien de algún tipo de terapia para entender al paciente que yo tengo enfrente. En general, digo, la buena noticia es que sigue teniendo impacto enfermedades moderada a grave, a los 3 meses la mitad, a los 6 meses un 30% y al año creemos que un 10 a 15% sigue teniendo algún impacto en pruebas de función respiratoria o en imagen, ¿sí? Al menos que es la parte que a mí me toca darle seguimiento. Todavía, nuevamente, vemos revisiones que nos dicen de un 5%, vemos revisiones que nos dicen de un 40 al 50% en pacientes que estuvieron en una unidad de terapia intensiva conectados a un ventilador, todavía con alteraciones de función respiratoria o alteraciones en una tomografía o en una imagen, que tendrán que ser después reconvertidos o reevaluar si es que ya tenían algo precedente, es decir, si había una enfermedad preexistente, un tipo de neumopatía intersticial o fibrosis, o lo desarrollaron asociado a la enfermedad. Excelente aportación, doctor Gustavo.
¿Y qué hay, por ejemplo, de esos pacientes con síntomas de COVID prolongado que llegan a la consulta privada o consulta externa? ¿Le ha llegado alguno de ellos, doctor Daniel? ¿Cuál es su experiencia con las pruebas de función pulmonar? Muchas gracias por la apertura. Primero, perdón, quisiera hacer ahí la anotación de que algunos de los pacientes, o más bien los síntomas del COVID prolongado, están, vamos a decirlo, igualmente mal definidos, pues. Muchos pacientes lo describen como una enfermedad que es fluctuante, ¿no? De síntomas dispares y que se ha como tratado de englobar en cuadros clínicos distintos, ¿no? Desde el síndrome de cuidados postintensivos, desde el síndrome de fatiga postviral, síndrome de COVID prolongado, enfermedad por daño orgánico secundario a daño por SARS-CoV-2, entre otras definiciones. Creo que incluso algo de lo que hace rato comentaba el doctor Julio, ¿no? De que a pesar de, digamos, de este año, pues, de este año que hemos pasado, no haya un consenso como bien establecido. Por ejemplo, no sabemos cuál de todos los pacientes que van a hacer daño leve, moderado o agudo tiene predisposición a desarrollar COVID prolongado, ¿no? Yo les puedo ahora sí que platicar que el 50-60% de los pacientes que llevan mi consulta privada, que está orientada hacia la rehabilitación física y pulmonar, tienen síntomas persistentes 3 a 6 meses posteriormente al cuadro, ¿no? Y de los más prevalentes, que concorda con la literatura de manera perfecta, pues es primero la debilidad, después el malestar generalizado, después la fatiga, después las alteraciones para la concentración y al final prevalece la disnea, que es la que suele pasar de una manera más rápida cuando se integran en los programas de rehabilitación junto con la terapia farmacológica. Ahora, hay otros signos y síntomas que son un poco menos prevalentes, como lo es la sudoración, por ejemplo, el dolor torácico, el dolor de garganta, la ansiedad y la cefalea, ¿no? Que esos son los que prevalecen en aproximadamente un 20% de pacientes. Yo podría decir, digo, que en mi práctica diaria, ¿no? Que realizo con los pacientes en cuanto a pruebas de función física y pulmonar, las alteraciones más comunes, que de hecho también son las esperadas en los pacientes que sobre todo tuvieran manifestaciones pulmonares, son las que tienden a hacer tendencia hacia la restricción, que son las primeras a las que damos seguimiento posterior a iniciar un programa de rehabilitación bien enfocado. Aunque cabe mencionar que también hay otros estudios que deben de realizarse, ¿no? Sobre todo pacientes que pasaron por fases críticas, que son propensos a desarrollar estados llamados miopáticos, mononeuropáticos o polineuropáticos, que eso ya se engloba en otro grupo de pacientes que también cursan con la enfermedad. De acuerdo, doctor Daniel. Pero, por ejemplo, digamos, ¿existe algún factor de riesgo durante la evolución de la infección por SARS-CoV-2 que se ha visto o nos ha traído a mostrar esta pandemia diferente a los síntomas que vimos en la primera ola, doctora Vida? Sí, Xochitl, mira, fíjate que en esto que comenta ya el doctor Daniel, y no hay un consenso bien definido, pero sí es un conjunto de síntomas, ¿no? Muy heterogéneos. De hecho, salió recientemente publicado un metaanálisis que muestra qué síntomas son los más frecuentemente encontrados en esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, en estas cortes, lo que sí prevalecía eran la mayoría mujeres. La mayoría eran de edades de 50 a 69 años y la mayoría también que seguían con esta persistencia de sintomatología ya tenían alguna enfermedad preexistente. Pero falta información y es una de las perspectivas en esto. Creo que sí faltan estudios prospectivos que nos hablen ya un poco más a fondo de factores de riesgo, quizá algún biomarcador, ¿no? Que te pueda hacer alguna relación con posteriormente este síndrome posviral, ¿no? Y incluso en diferentes poblaciones, ¿no? Y con diferentes grados de afección. Entonces, creo que va para allá la información. Esperamos ahora sí que estas cortes prospectivas que nos den como esta información un poco más definida, pero sí al momento pues no hay un biomarcador exacto, no hay una respuesta clara, ¿no? Ni bioquímica ni radiológica, como dice
Gustavo, en ocasiones sí hay exámenes normales, ¿no? Tú quieres encontrar una respuesta médica y de pronto sí no la encuentras y obviamente afecta la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Entonces, ya se había descrito en entidades previas, sobre todo síndromes posvirales, ¿no? Con otras infecciones, pero bueno, creo que vamos en marcha, estamos aprendiendo de esto, pero sí faltan más estudios que nos hablen de estos factores de riesgo, algún biomarcador que lo pudiéramos asociar y quizá en ese momento pues también encaminar alguna terapéutica ya dirigida, ¿no? Porque al momento no existe. Definitivamente es poco predecible quién va a presentar datos de COVID, ¿no? Prolongado. Doctor Julio, quisiera darnos algún comentario acerca de este tema. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí una de las cosas que tenemos que considerar con las secuelas potenciales a distintos niveles que el COVID puede generar después de padecerlo, tienen que ver mucho con la patogenia de la enfermedad. Hay que recordar que este virus tiene como mecanismo de entrada al organismo pues la presencia de receptores de angiotensina. Predominantemente estos receptores están dispuestos en toda la vía respiratoria, empezando por la nariz, ¿no? Y curiosamente los niños tienen un poquito menos de receptores, quizás por eso pudieran ser menos afectados que los adultos. Pero estos receptores se encuentran al final del día en todos lados en el cuerpo, ¿no? En todos los órganos que podemos identificar como pues órganos potencialmente que pueden afectarse por el COVID. Entonces, yo creo que el comentario va en relación a que, así como las manifestaciones, como bien decía la doctora Vida, son muy heterogéneas y son muy diversas, especialmente, claro, la mayoría lo hacen a nivel pulmonar, otros más a nivel gastrointestinal, pero pueden afectar la función renal, la función neurológica, ya decíamos la función respiratoria, la función hepática. Por supuesto que vemos otra serie de complicaciones que quizás muchos de estos pacientes están asociadas más al tratamiento que recibieron que solamente por el proceso de COVID severo que pudieron haber tenido. Y me refiero, como ya comentaron, al uso, por ejemplo, de esteroides, a la inmovilidad que se genera al paciente si es que requirió ventilación mecánica, al uso de relajantes musculares, ¿no? La sedación profunda por un tiempo prolongado. Entonces, todo esto puede llevar de por sí a un paciente que tiene riesgo, pues, a tenerlos en una cantidad de secuelas quizás pues mucho más severas de lo que a lo mejor hubieran sido si no hubiera estado sometido a este proceso. No hay que pensar, por ejemplo, en los pacientes que llegan a la terapia intensiva, que nos pueden durar eventualmente intubados 3 semanas, 4 semanas. Hemos tenido pacientes de más de 2 meses, ¿no? Entonces, imagínense nada más pacientes que sobreviven después de un periodo de ese tipo de tiempo, pues en qué condiciones quedan, ¿no? Hay por ahí también algunos estudios y reportes en general donde hablan acerca del incremento en la mortalidad después de haber padecido COVID. En términos generales, no importa cómo hayan sido, ¿no? Aunque hayan sido cuadros no tan severos, pero bueno, insistimos, esto sigue siendo algo que se sigue estudiando. Desafortunadamente en México, y creo que ese es un problema y es una invitación a la vez, no tenemos suficiente información a veces de nuestra propia población, porque eventualmente algunas de las características que están buscando aquí, pues tendrán que ver ya con términos un poquito más genéticos, ¿no? A un nivel molecular, donde a lo mejor no solamente influye el propio gen del virus, sino también implica la respuesta del huésped a él mismo. Y también ahí podemos tener, pues, diferencias que hagan que nuestra población pueda responder de una manera diferente. Hay que recordar que nosotros tenemos una población predominantemente con un problema de obesidad, lo cual predispone en teoría también a este problema. Por ahí tenemos un trabajo que estamos realizando ahorita presente con relación a esta parte de obesidad, y si la obesidad se convierte en un factor no solo de agravamiento, sino de mortalidad, pareciera ser así, pareciera que el paciente que acaba intubado y está con ventilación mecánica, que es obeso, pues tiene, la mitad de ellos pueden llegar a morir, ¿no? Entonces, todas esas cosas son quizás más, pues en relación a nuestra población, ¿no? Que a otros países con otro tipo de genoma. Entonces, creo que todo eso también tiene que ver con quienes pueden desarrollar secuelas mucho más severas de quienes no, e incluso quienes pueden ponerse más graves y quienes no. Como vemos, mucho hay que platicar acerca de lo que es el síndrome de COVID prolongado. Me gustaría que el doctor Gerardo nos platicara si él ha tenido contacto con ese tipo de pacientes y cuál ha sido el seguimiento que él utiliza
para verificar pues que estos pacientes no se compliquen aún más. Adelante, doctor. Sí, mira, Xochitl, me dejaste un punto muy, muy importante que comentar porque ya lo han comentado los anteriores compañeros de la importancia que ha tenido, por ejemplo, el porcentaje de 60% de pacientes que desarrollan fatiga respiratoria asociada obviamente a síntomas de disnea, pues es algo muy común y es alarmante, ¿sí? También nos ha tocado observar a pacientes que no tienen síntomas muy graves, ¿no? Pero únicamente te visitan porque los pacientes no pueden realizar las actividades que realizaban antes, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, personas que han sido deportistas, corredores, por ejemplo, que ya no pueden incorporarse a sus actividades que ellos hacían anteriormente. Yo creo que es muy importante esto que tú acabas de mencionar y yo me quitaría ya de la mente ahorita el término de secuela en COVID, porque las secuelas todavía no las podemos observar y hablar de secuelas es hablar de un daño persistente, o sea, una secuela no se va a recuperar. Creo que la secuela más grave va a seguir siendo la secuela relacionada con fibrosis pulmonar, ¿de acuerdo? Que es el 5% de los pacientes pueden tenerla. Entonces, bueno, para la fatiga respiratoria es muy importante. ¿Qué es lo que yo he observado con mucha frecuencia? Fatiga respiratoria, ¿sí? Los pacientes tendrán que hacerles un abordaje y el abordaje comienza desde ver las imágenes radiológicas, pero de forma comparativa, ¿no? De forma comparativa. Muchas de estas imágenes no son de fibrosis pulmonar. Muchas imágenes son porque no alcanzan todavía un reclutamiento alveolar adecuado. O sea, hay bandas de atelectasia, por ejemplo, ¿sí? Y lo que requieren estos pacientes de alguna manera es rehabilitación pulmonar, ¿sí? La reeducación a través de la que hablamos muchas veces, la reeducación para que los pacientes vuelvan otra vez a respirar de forma fisiológica es importantísimo, ¿no? El otro punto son las pruebas de función pulmonar. Sí, sí, lo comentaba el doctor Gustavo, todavía no tenemos un consenso, sí, general, pero lo que sí es lo que estamos observando, sí, un gran porcentaje de pacientes que tienden a hacer restricción pulmonar son pacientes que ya padecen alguna enfermedad pulmonar previa, eso me queda muy claro. Pero los pacientes con COVID son pacientes que están desarrollando más obstrucción, sobre todo obstrucción de la vía aérea distal. Esto es bien importante. Son pacientes que se tendrán que ir a espirometría y posteriormente oscilometría de impulso para poder demostrar realmente que tienen alteraciones de la vía aérea distal. Y esto es muy importante comentártelo porque son los pacientes, sí, que cuando se les ofrece tratamiento antiinflamatorio, como ya lo comentó Gustavo, por ejemplo, budesonida, agregándole un broncodilatador, probablemente de acción prolongada, de acción larga, mejoran importantemente, mejoran de la disnea y aunado a esto también agregar la rehabilitación pulmonar que ha sido fundamental. ¿Sí? Mis pacientes, yo no espero a tener esas 4 semanas post-COVID, o sea, lo que se comentaba anteriormente, o el término de COVID. A mí no me gusta mucho el término de COVID prolongado, más bien es un término de COVID persistente, porque persisten los síntomas y de alguna manera esto irá a cambiar en algún momento. Después de 4 semanas de persistir con estos síntomas, los pacientes se tendrán que ir rápidamente, ¿sí? A un tratamiento de rehabilitación pulmonar, ¿sí? Y un seguimiento con pruebas de función pulmonar. Entonces yo creo que por ahí va tu comentario y definiendo a este grupo de pacientes con COVID persistente, sí, evidentemente sobre todo los grupos europeos son los que mejor han definido este grupo de pacientes y no las sociedades americanas, por ejemplo. Las sociedades americanas ahorita nos tienen de alguna manera con fuera de esas definiciones, con fuera de esos conceptos, y las sociedades europeas creo que han definido mejor al COVID persistente, ¿no? Entonces, por ese punto quiero aclararlo. Y por otro lado, yo creo que el uso de los fármacos, como bien lo comentaron
Gustavo, lo ha comentado Julio, lo ha comentado la doctora Vida. Yo creo que es muy importante categorizar el tiempo de los pacientes para intervenirlos en ese momento farmacológicamente hablando, ¿no? ¿Sí? Pues ese es mi comentario, Xochitl, y sobre todo, ya más puntualizar algo que me parece muy importante. El seguimiento de los pacientes va a ser importante. O sea, si anteriormente sí se definía el síndrome de fatiga crónica en las enfermedades virales, sobre todo en enfermedades como mononucleosis infecciosa, producida, que lo conocemos anteriormente por el virus de Epstein-Barr, por mucho tiempo se siguió a esos pacientes con síndrome de fatiga crónica, pero esos pacientes jamás fueron a rehabilitación pulmonar. Ahora es lo que tenemos y lo que hemos aprendido es hacer una intervención temprana. O sea, no vamos a esperar 6 meses para llevarlos a los pacientes a rehabilitación cuando los podemos llevar en un tiempo más pronto, a las 4 semanas, 6 semanas, ¿sí? Y estos pacientes tendrán una recuperación probablemente hasta el 100%, ¿no? Gracias, doctor Gerardo. Bueno, estamos por cerrar este tema tan interesante como es el síndrome post-COVID o COVID prolongado. Doctor Daniel Rodríguez, último comentario. Sí, gracias. Quiero acotar un poquito a lo que estaba comentando el doctor Julio, ¿no? Sobre las rutas de entrada, ¿no? Y los síntomas más comunes que finalmente son los que van a hacer esta persistencia a largo plazo. Y bueno, creo que la primera pregunta a realizarse es que ¿cuáles son los síntomas más musculoesqueléticos más comunes que experimentan los pacientes, ¿no? Sin duda alguna, fatiga, dolor muscular y articular, ¿no? Y aunque no es del todo claro cuál es el mecanismo por las que estas manifestaciones se empiezan a expresar, una de las postulaciones más aceptadas es precisamente que los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que se encuentran, como sabemos, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, como en músculo liso, junto con la expresión de una proteasa de transmembrana que se llama la serina, que están en los músculos esqueléticos y en la membrana de las sinovias, pueden actuar como una ruta de entrada para que este virus se pegue. ¿Por qué? Porque hay una confusión de una proteína viral estructural en espiga, en el que se une con estas células del huésped y finalmente da una replicación viral exagerada, inflamación celular, muerte celular, que de hecho hubo una publicación en el año pasado muy impactante, interesante, sobre cómo hay una pérdida de peso de la masa muscular de aproximadamente 2% por día en las fases activas de los pacientes que tienen coronavirus sintomático moderados a graves. Vemos estas respuestas inmunes y la liberación de mediadores de citocinas proinflamatorias. Y finalmente esta toxicidad viral directa, junto con el daño endotelial y la desregulación de las respuestas inmunes, van a conducir a una respuesta inflamatoria normal y exagerada, lo que se conoce como la tormenta de citocinas, ¿verdad? Entonces parece ser que este mecanismo clave de fisiopatológico de la variedad de características clínicas musculoesqueléticas asociadas al COVID, pues es directamente por esta ruta de entrada, ¿no? Ahora, en marzo de este año se publicó un estudio de corte en donde en donde se investiga los niveles de la CK junto con cómo está asociado con la mayor falla respiratoria y los desenlaces favorables, ¿no? Este marcador musculoesquelético, la creatinina quinasa, cómo está relacionada con estos desenlaces que suelen ser como más desfavorables y cómo está asociada con las manifestaciones musculoesqueléticas, ¿no? Mi comentario final. Muy bien, pues siguiendo con el conversatorio, vamos a pasar a un punto muy importante que es la vacunación. Aquí hay muchas preguntas que pues la población nos hace a nosotros como médicos, incluso nosotros en algún momento nos cuestionamos, ¿no? El uso de las vacunas, porque no sabíamos nada y eran nuevas y bueno, la composición de la misma, entre otros aspectos pues que nos cuestionábamos nosotros, ¿no? Por esa razón han surgido varias preguntas que tengo que comenzar con la doctora Vida, ¿sí? Quisiera que nos diera su opinión acerca de cuál es el papel de la tercera dosis o refuerzo y cuáles son las recomendaciones actuales. Claro que sí, Xochitl, y para eso nada más me voy a disponer a compartir porque quiero presentar 2 imágenes.
Obviamente sabemos ya en infectología, en salud pública, en epidemiología, que las vacunas han sido un parteaguas para muchas enfermedades infecciosas, han salvado millones de vidas en años y no es y obviamente el caso de COVID-19, ¿no? Es la medida crítica realmente de prevención con fines de acabar esta pandemia. Ahora, ¿dónde estamos parados ahorita? ¿Cuáles son las actualidades? Les presento esta imagen. ¿Por qué? Porque ahorita está muy en boga todo esto de las dosis adicionales, ¿no? Se acaban de autorizar en Estados Unidos, en algunos otros países, quienes sí, quienes no. La OMS hizo una alerta, el director general de la OMS, el doctor Tedros, hace algunos meses y rechaza las aplicaciones de las dosis de refuerzo hasta que la vacunación esté a nivel global mucho más completa. Entonces, si se fijan en esta imagen, la vacunación global anda ya casi alcanzando el 40%. Pero esto hay una enorme inequidad, desigualdad entre países. Si vemos en continente, por ejemplo, en África, menos del 2% de su población tiene una vacuna, de hecho. Entonces, el doctor Tedros hace este llamado, la OMS rechaza dosis adicionales hasta que al menos cada nación tenga al menos 10% de su población vacunada. ¿Dónde estamos en México? Y justo apenas el día de ayer se acaba de completar este punto de ya tenemos 50% de la población en México con al menos una dosis. Y esto ya es una gran ventaja. Sin embargo, bueno, la inequidad en salud, el acceso a las vacunas no es nuevo. Es impresionante pensar, por ejemplo, enfermedades que ya pudieran estar erradicadas, como es la polio. A finales de los 70s, en Estados Unidos se erradicó la polio, ¿no? Sin embargo, es impresionante pensar, por ejemplo, que en África todavía 2020 había casos de polio, ¿no? Apenas declaran erradicada polio en África en 2020 y actualmente es una enfermedad que no está erradicada. Hay casos activos en Pakistán, Afganistán. Entonces, la inequidad en salud, el acceso, no es algo, obviamente es algo bastante importante y es lo que se debe de priorizar. Entonces, tener más gente vacunada a nivel global, obviamente va a hacer que esto disminuyan esta emergencia de nuevas variantes, ¿no? Tal como pasó en India, ¿no? Que su porcentaje vacunal era muy bajo y pues de esto que emerge la variante Delta, ¿no? Que afectó a todo el mundo, que ahorita es la variante obviamente predominante, incluso obviamente aquí en México. Entonces, bueno, eso para empezar, antes de pasar a las dosis adicionales, esto fue un llamado de la OMS, incluso se hizo atrasar estas dosis adicionales hasta finales de septiembre. ¿Por qué? Porque Israel ya las estaba aplicando a finales de julio, agosto, ya estaban con dosis adicionales. Algo que me parece muy importante dividir en dosis adicionales son dos clases de dosis adicionales, que ya hay algunas autorizaciones. Por ejemplo, tenemos dosis adicionales dentro de un esquema primario de vacunación y ya tenemos, bueno, ya hay autorizaciones en agencias, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA ya tiene autorizado una tercera dosis para pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué tipo de pacientes? Sobre todo pacientes post-trasplantados, pacientes con malignidades hematológicas, pacientes con enfermedad renal crónica, que sabemos que es un grupo de población de riesgo. Y esta realmente, como serie primaria, se estaba aplicando una tercera dosis a los 2 meses de haber completado su esquema de 2 dosis, por ejemplo. Y esto es debido a que estos pacientes hacen una respuesta subóptima con fines de aumentar esos porcentajes de protección de anticuerpos. Y ya está autorizado. En agosto la FDA aprueba terceras dosis para pacientes inmunocomprometidos. Pero ahora que viene todo este refuerzo, terceras dosis, boost, dosis adicionales en otro grupo de pacientes, que es lo que se acaba de dar también unos estatutos en Estados Unidos a través de la FDA el 24 de septiembre, donde ya recomiendan terceras dosis a qué grupos de edad. Y eso les voy a poner estas imágenes. Estas terceras dosis son con fines, ahora sí que de reestimular, prolongar esta inmunidad que a lo mejor ya iba menguando un poco con el tiempo, y esto se está dando a los 6 meses. La mayoría de los estudios, si hay evidencia, sobre todo son parte de subestudios de estos fase 3 de Pfizer, de Moderna, de estas plataformas de RNA, donde incluyeron algunos de sus pacientes, digo, son cortes muy grandes, de estos fase 3, ¿no? 40,000, 30,000 pacientes, incluyen unos cientos de ellos a una dosis
de refuerzo o un boost, generalmente después de los 6 meses, algunas series fueron a los 8 o 9 meses. Y debido a esta información es donde la CDC el 24 de septiembre hace estas recomendaciones. ¿Quiénes deberían de tener esa tercera dosis y quiénes pudieran, no? Generalmente ellos están haciendo esta recomendación para personas mayores de 65 años o personas de 50 a 65 que tengan comorbilidades importantes, ¿no? Obviamente, enfermedad pulmonar, ¿no? Crónicas, post-transplantados también entran en este grupo, obviamente diabéticos, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, insuficiencias cardíacas, por ejemplo, inmunodeficiencias que no estén controladas, sea primarias o secundarias. Y todo este grupo de pacientes entraría aquí, o incluso personas más de 18 años que estuvieran en unidades, por ejemplo, asilos, albergues. Y hacen otra declaración de quienes deberían o pudieran tener esto, y generalmente aquí entraría también personas de primera línea, como es el personal de salud. Si bien a mí me parece muy importante mencionar que no es prioridad actualmente, las vacunas son eficaces, son efectivas para prevenir enfermedad sintomática por COVID, para prevenir complicaciones. Sin embargo, es algo que ahorita está muy en boga, la ciencia va para allá, van saliendo mayor evidencia, y lo más probable es que todos también terminemos en cierto tiempo teniendo una dosis de refuerzo, ¿no? Y eso es bastante importante. Entonces, creo que ahorita es algo que luego nos preguntan mucho, ¿no? Ya tengo mis 2 dosis, pero voy a viajar, me pongo un refuerzo, tengo tantos meses de haberme vacunado, sí o no. Realmente las recomendaciones son basadas en esa evidencia de estos estudios de Moderna, de Pfizer, y sobre todo teniendo en consideración esto es como pudiéramos emitir una recomendación. Sin embargo, obviamente, si no tenemos vacunada la mayoría de la población, estas medidas, pues es como esta analogía del paraguas, ¿no? Yo ya estoy protegido, y ¿qué pasa si me pongo un paraguas sobre otro, es lo mismo? Y cuando hay gente a lo mejor a mi lado que está empapada, ¿no? Entonces, siguiendo esto, creo que por supuesto es prioridad tener más personas vacunadas, y ya estas dosis adicionales, la evidencia va un poquito hacia ese camino. Muchas gracias por sus comentarios, doctora Vida. Definitivamente, pues la vacunación va a ser lo que va a marcar el detenimiento, pues, de estos casos a futuro, ¿verdad? A corto, mediano y largo plazo. Ante este tema, doctor Gustavo, ¿le han tocado casos en los cuales han presentado, tienen la infección por SARS-CoV-2, COVID-19, ya vacunados? ¿Y cómo es la expresión de la enfermedad? Sí, mira, desgraciadamente, digo, a pesar de la vacuna, hemos tenido pues todavía pacientes vacunados, sobre todo vacunados no completos. Eso es importante comentarlo, que los tomó la infección pues por ahí a la mitad del refuerzo, o que decidieron no ponerse la segunda dosis y desgraciadamente pues sí con infección. Lo que sí hay que acotar, y es importantísimo, es menos probable llegar a hospital o tener una enfermedad grave si se está vacunado, ¿sí? Solamente alrededor, nosotros tenemos ahorita, estamos dando seguimiento a una base de datos para algunos estudios en el Hospital Civil. Aproximadamente el 5% de los pacientes que están en el hospital en esta tercera ola, la consideramos como tal, son pacientes que recibieron alguna dosis de vacuna. Y de esa cantidad, una proporción es por no recibir la dosis completa. ¿Bien? Entonces sí es importantísimo. Sí tenemos personas que se han infectado de COVID, que seguramente si no se hubieran vacunado hubieran ido peor. Eso es lo que ya tenemos conocido. Otro punto importante es, otras preguntas pues que nos suelen hacer es ¿cuándo vacunarme si tuve COVID? Inclusive por ahí un comentario, en alguna ocasión escuché a un experto decir que no se le recomendaba a la gente con enfermedad leve vacunarse solamente porque eran un riesgo para las personas que estaban a su alrededor y vacunarse. Entonces prácticamente en cuanto se suspende el aislamiento podemos llegar a vacunarnos. Solamente hay que esperar 90 días en el caso que haya recibido anticuerpos monoclonales, que la verdad es que tenemos muy poco acceso, lo repito. Y hay que esperar también un poquito más en caso de haber tenido una enfermedad grave, de haber estado en el hospital críticamente enfermo, conectado a un ventilador, quizá haya necesidad de esperar un poco.
pero prácticamente después de la recuperación de la enfermedad, inmediatamente después puedo vacunarme, porque hemos tenido de todo. Llegan a la consulta 6 meses después, es que me dijo mi doctor que no me podía vacunar, o me dijeron que me esperara 3 meses. Prácticamente en el momento de romper el aislamiento que nos podemos vacunar y reforzar nuevamente. La otra es, me están ofreciendo este tipo de vacuna. Afortunada o desafortunadamente, la política que tenemos ahora y la vacuna a la que podemos nosotros acceder es la vacuna que nos ofrece el gobierno. Y no hay mejor opción que esa vacuna que está para nosotros. No tenemos opción de escoger. Si tuviéramos nosotros opción de escoger, pues entonces sí, quizás siendo una población en específico, podríamos escoger algún tipo de vacuna en específico. La otra, que ya se ha estado también, combinaciones de vacunas. Combinaciones de vacunas están ahora en estudio. La recomendación es que solo se haga en ese sentido, solo se haga en un sentido de un protocolo de investigación en estudio. No deberíamos de combinar vacunas. Esa es la recomendación actual. Por ahí los que por alguna situación pudieron obtener algún tipo de vacuna en otro lado y vienen para acá, o al revés, solamente en ese sentido es la recomendación de combinaciones. Por ahí hay algunas recomendaciones, unas combinaciones en investigación que son promisorias y estamos nada más pendientes de obtener resultados completos, ¿no? Pero nuevamente reforzar la idea de que hay que vacunarse independientemente de que nos ofrezcan tal o cual marca, independientemente que ya me haya dado COVID, independientemente pues que yo sea relativamente sano, ¿no? Muy importante todos estos puntos que está tocando el doctor Gustavo, que le va a servir mucho también a la audiencia con la que estamos compartiendo este conversatorio, pero aún quedan muchas dudas de la vacunación. ¿Cuáles serían las perspectivas, por ejemplo, a futuro y con el regreso a nuestras actividades convencionales con respecto a la vacunación? ¿Qué nos puede compartir de esto, doctor Gerardo? Bueno, Xochitl, mira, es indudable, ya lo comentaba la doctora Vida, que la vacunación pues ha cambiado no solamente la calidad de vida de las personas en el mundo, sino también las expectativas de vida. O sea, la vacunación es importante. O sea, yo recuerdo que de niños no nos preguntaban si nos queríamos vacunar o no. O sea, nos vacunaban y hay una cantidad de vacunación para esto, ¿no? Significa que son muy efectivas. El otro punto es el agua potable, ¿no? Todos sabemos que cuando se estabilizó el agua, pues muchas enfermedades infecciosas también desaparecieron, ¿no? Entonces yo creo que la vacunación es fundamental, es fundamental. Algo que a mí me parece que es muy importante aquí de resaltar y tiene en relación a tu pregunta anterior, son a los pacientes que tuvieron COVID y se vacunaron, ¿no? O sea, la evidencia hoy en día se comenta que adquieren pues una inmunidad híbrida, ¿no? Por una parte, pues fue la inmunidad que se reconoce por el contacto y por la infección, y por el otro lado, pues la inmunidad que va a favorecer la vacunación, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto no hay duda que el regresar a los niños a clase, por ejemplo, y volver otra vez a las actividades, pues no va a ser otra cosa más que nos vamos a exponer a esta infección, y que de alguna manera eso va a favorecer de una manera a tener una mayor respuesta inmunológica en algunas poblaciones. No tenemos datos y los tenemos prácticamente, y si los tienen, no los conocemos. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora con el retorno a clase, no los conocemos. No conocemos tampoco lo que va a pasar ahora que regresen los estudiantes a la preparatoria, perdón, y hacer sus carreras. O sea, en este caso, la universidad, pues no sabemos qué va a pasar. O sea, realmente es algo que lo veremos probablemente en 14 días o probablemente en un mes. También es algo que va a favor. ¿Qué va a favor? Va a favor que regresaron los niños a la escuela, ¿sí? En este país regresaron un poco más de 1 millón de niños a la escuela, ¿sí? Y esto, los reportes que tenemos hoy en día, que probablemente donde hubo más casos de COVID fue
en los niños que regresaban a secundaria, ¿sí? Donde me parece ser que se tuvo la precaución en los casos que hubo, pues aislar al grupo, aislar a los contactos. Creo que en algunos lugares lo hicieron muy bien, ¿de acuerdo? Pero desconocemos qué ha pasado, por ejemplo, en la educación primaria, sobre todo en las escuelas públicas. Entonces, yo creo que son datos que todavía no los tenemos y, y bueno, creo que no los vamos a tener. Eso sí creo que me parece muy claro, no los vamos a tener porque muchos de estos casos van a ser ocultados, muchos de estos casos no van a ser reportados y yo creo que vamos a tener datos no tan confiables, ¿sí? No tan confiables para poder responder a esta pregunta que tú nos estás haciendo. Entonces, pues bueno, aquí sí tendríamos nosotros que tener mucho cuidado con volver otra vez a la protección que nos han recomendado los epidemiólogos, los infectólogos, los neumólogos, ¿sí? De tener las precauciones de siempre, ¿sí? Y seguir las indicaciones que nos están ofreciendo todo el sector salud que ya conocemos y pues bueno, no los voy a mencionar porque ya los conocemos, pero la verdad es que estos datos va a ser muy difícil de obtenerlos. Y nada más te puedo comentar un caso. El de la semana pasada a esta semana, en nuestra población, ¿sí? Se ve una curva que no parece creíble. No parece creíble que después de que haber regresado eh, a la escuela los niños, ¿sí? La curva de contagios o de reporte más bien de contagios parece que vaya hacia abajo. O sea, a mí no me parece que son datos reales, pero son los que se están en este momento reportando tanto a nivel local como a nivel nacional. ¿Sí? Entonces esperemos a los siguientes 14 días a ver qué va a pasar con esto, ¿no? Nosotros lo que esperaríamos es de que no se incrementaran los casos, porque para nosotros que trabajamos en hospitales públicos es un verdadero desastre todo esto, porque ese 5% que mencionaba Julio, que mencionaba Gustavo, que pueden llegar a ocupar las unidades de cuidados intensivos para los hospitales, no estamos preparados para ese 5%. Y ya lo hemos visto, ¿sí? No tenemos ni la capacidad para llegar a ese 5%, ¿sí? Ni en camas, ni tampoco tenemos la capacidad en equipos ventilatorios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Ese es mi comentario, Xochitl, y pues bueno, a veces no puede hablar de más, pero realmente es lo que uno piensa en relación a este tipo de preguntas que tú nos estás haciendo. Gracias, doctor. Y no quiero cerrar este tema de vacunación sin antes preguntarle a la doctora Vida, ¿qué opina acerca de la vacunación heteróloga, el mix and match, sobre todo en los grupos especiales, niños, que respecta a niños y a embarazadas? ¿Qué opina acerca de eso? Sí, mira, generalmente en estos grupos, ¿no? Que son poblaciones especiales en niños, bueno, la vacunación empezó siendo autorizada para mayores de 16 años, sin embargo, recientemente se autorizó por uso de emergencia desde los 12. Entonces, la recomendación actual es que cualquier persona de más de 12 años debe de estar vacunada lo antes posible. En niños acaba de salir también noticias de Pfizer, donde es un estudio también fase 3 de niños de 5 a 11 años. Les fue muy bien, estamos en espera de que publiquen, es una apenas noticia, pero hubo una respuesta robusta de generación de anticuerpos segura y eficaz. Entonces ya la están sometiendo a agentes regulatorios, americana, europea, y lo más probable es que se apruebe muy pronto. Entonces vamos a tener seguramente en los próximos meses ya autorizada la mejor vacunación para niños de 5 a 11 años. Estas vacunas igual generalmente, bueno, tienen menor dosis. Normalmente en una vacuna, por ejemplo, de RNA se utilizan 30 microgramos, en niños son 10, con intervalos igual de 21 días, bastante seguras, efectivas. En embarazadas, obviamente en los estudios fase 3 realmente era un criterio de exclusión, no incluían mujeres embarazadas ni lactando. Sin embargo, durante el transcurso de estos estudios, mujeres se embarazaron y obviamente también hay cortes ya de más de 10,000 personas donde se compara embarazadas vacunadas versus embarazadas no vacunadas, siendo igual de eficaz que en personas no embarazadas, segura,
Por lo tanto, es una recomendación universal, tanto instancias como la Sociedad de Ginecología Americana, tanto en México, cualquier persona embarazada debe de recibir vacuna de COVID, esté embarazada o esté lactando, y son personas vulnerables de prioridad. Ya hay estudios también que hay incluso protección del recién nacido. Se hizo estudios de anticuerpos ya documentados en leche materna, en sangre del cordón umbilical. Lo que no se sabe es qué tan duradera, qué tan eficaz puede ser esa respuesta, pero hay paso de inmunidad y protección también al recién nacido. Entonces, por supuesto que cualquier persona embarazada lactando debe de tener sus vacunas, la que se tenga disponible. Y niños va para allá todo esto, incluso ya hay estudios en menos de 5 años, a partir de 6 meses, que también se espera información reciente con esto. Y en cuanto a perspectivas, lo que está viniendo ahorita con vacunas, ya casi para concluir, son vacunas que también combinan otros agentes, ¿no? Ya hay vacuna de COVID con vector de influenza, entonces probablemente vamos a lo mejor estas revacunaciones, refuerzos, tengamos ya el vector de influenza, en lugar de que sea vector de adenovirus, por ejemplo, como Astra, como Johnson, que metan vector de influenza y eso ayude y te vacunes también contra COVID. Entonces, combinaciones, ya hay fases 2, fase 3 en estudio, incluso vacunas, por ejemplo, para niños con virus, aplicaciones intranasales, muy parecido también como algún spray intranasal con una aplicación de virus vivos atenuados. Ya hay estudios ahorita en ese curso y esperamos todavía mucha información de vacunas, actualizaciones, combinaciones, etcétera, ¿no? Y cada vez en menor edad van a estar siendo, pues, los estudios hablan de seguridad y eficacia y todos van muy bien en eso. Gracias, doctora Vida. Definitivamente, pues esta pandemia nos ha traído buenas y malas, pero dentro de las buenas, pues es la modificación de y el reforzamiento de nuestro esquema de vacunación, ¿no? Definitivamente. Las vacunas han venido a revolucionar todas estas situaciones de salud y pues es obligado ya en nosotros tener las vacunas, ¿no? Completas, el esquema de vacunación completo. Bueno, ya nos robamos unos minutos. El siguiente tema que vamos a abordar va a ser ahora rehabilitación pulmonar y COVID-19. Dentro de este tema, es importante siempre saber qué dispositivo sirve, cuándo utilizar el threshold PIP, que si utiliza un inspirómetro incentivo, que si solamente con reeducación pulmonar. Surgen muchísimas preguntas, pero voy a comenzar con una pregunta que a mí realmente me llamó mucho la atención. Desde que inició la pandemia me la cuestioné y es la de cuál sería la estrategia de rehabilitación en pacientes con COVID-19. Voy a comenzar y me gustaría escuchar la opinión del doctor Daniel Rodríguez. Adelante. Muchas gracias. Bueno, la estrategia de rehabilitación en los pacientes con COVID-19 sin duda es una pregunta muy compleja porque tendríamos que separar a los pacientes que están en las fases más agudas y a los pacientes que están en las fases saliendo de la fase más aguda y a los pacientes que ingresan en la fase de COVID prolongado, ¿no? Long COVID. Creo que de los pacientes que están hospitalizados, siempre se tiene que hacer una valoración integral, ¿no? Una valoración transdisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Creo que hay mucho del error que se cometía al principio es enfocarnos a rehabilitar el pulmón, ¿no? Cuando realmente tendríamos que enfocarnos también en la rehabilitación neuromusculoesquelética. O sea, no las técnicas de rehabilitación pulmonar se salen del pulmón muchas veces para intervenir en las resistencias vasculares periféricas y en la mejora de la fuerza física, o sea, en otros aspectos que a lo mejor ya no intervienen mucho con el pulmón. Sin duda alguno, los pacientes, por ejemplo, en estado grave, una de las primicias que tenemos que tener siempre en mente, sobre todo los médicos de rehabilitación, es lo que se denomina alineación de los segmentos corporales, ¿no? Que eso básicamente significa alinear la extremidad para que se mantenga funcional. Pensar de manera escalonada en base a tablas de valoración que ya se tienen y a estadios para, digamos, categorizar a los pacientes por estadios de la rehabilitación,
sobre qué tipo de intervenciones se van a prescribir al fisioterapeuta para que los ejerza. Ahora, cuando ya nos salimos un poquito más de esa fase y empezamos a hablar sobre las intervenciones, vamos a enfocarnos un poquito al COVID prolongado. Creo que las intervenciones deberían de dividirse en 4 tipos, ¿no? Primero es el ejercicio terapéutico, ¿no? La prescripción del ejercicio terapéutico, que eso es todo un tema. Hacer retos de esfuerzo, hacer pruebas de esfuerzo, hacer pruebas adaptadas de esfuerzo, ¿no? Generalmente las más estandarizadas que utilizamos, más allá de las pruebas de función pulmonar, como lo sería la espirometría, la difusión de monóxido de carbono o la oscilometría de impulso, tenemos a la caminata de los 6 minutos, que de repente en pacientes que están en esas fases tan agudas, pues no es como muy viable adaptarlas. Por lo que tenemos otras estrategias de escalas que se pueden aplicar o de pruebas que se pueden aplicar, como lo es la marcha de 4 metros, la prueba de sit to stand, entre otras, ¿no? Entonces, prescripción del ejercicio terapéutico debe de ser uno de los pilares que se tienen que realizar. Ahora, el siguiente de las actividades es la práctica de las actividades diarias. Quiere decir terapia ocupacional. Quiere decir cómo cambió la vida antes y después de la enfermedad. El apoyo psicosocial es el tercer pilar, que es uno de los más importantes porque, como ya sabemos, en los pacientes con COVID prolongados de los que más persiste, y sin duda alguna la educación para la reincorporación a las actividades de la vida diaria. Creo que sin duda la rehabilitación de los pacientes que entran en las fases de COVID prolongado, de repente se empezó a hablar si iban a convertirse o no en un problema de salud pública por la gran cantidad de pacientes que estaban empezando a desarrollar estos síntomas o entrar en esta fase, que bueno, eso ya será algo que todavía tenemos que seguir vigilando, ¿no? Debemos de saber reconocer cuándo enviar a los pacientes a ser valorados. Debemos de saber qué pacientes iba a necesitar intervención temprana y qué paciente es mejor esperarnos a que pase la fase aguda, sobre todo los pacientes que están en inestabilidad hemodinámica franca, en el que a lo mejor no podemos hacer muchas intervenciones, más allá de la laminación y los estiramientos. Tenemos que realizarnos preguntas clave obligadas, como cómo considera su vida antes y después de la enfermedad, cuáles son los problemas que más le preocupan al paciente, qué dominio de su vida diaria percibe como más afectado, cuáles son los síntomas más comunes que persisten, y a partir de ahí podemos plantear qué estudios vamos a necesitar, qué intervenciones tenemos que realizar, desde lo musculoesquelético, lo neurológico, lo pulmonar, lo cardiopulmonar y sin duda alguna lo ocupacional. Yo podría decir que los puntos clave para una rehabilitación exitosa, primeramente es la estructuración del programa y sobre todo tener en claro o tener en cuenta o tener un equipo, ¿no?, de trabajo transdisciplinario, tener una meta optimista, tener una meta real, ¿no? No le vamos a decir al paciente desde ahorita vas a quedar al 100%, porque sabemos que hay pacientes que pueden durar 3 meses, 6 meses, 1 mes, ¿no? Depende también de la respuesta del paciente, depende de las actividades que realizaba previamente a la enfermedad. Pero tenemos que saber hacia dónde queremos llegar y qué procesos tenemos que hacer para poder llegar a esa meta, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, no es frecuente, no, mentiría si digo que es frecuente, pero sí me ha tocado ver pacientes que a lo mejor durante la fase de hospitalización hicieron lesiones del supraespinoso, del manguito rotador, por la posición en la que se quedaban más allá de la lesión del nervio cubital. Y entonces llegan y les empiezan a dejar ejercicios isométricos que aumentan más allá del rango de movilidad permitido para tratar de disminuir las lesiones de los músculos que estabilizan hombro, es un ejemplo, y empeoran la lesión, o sea, tratando de, ahora sí que de tapar un hoyo se abre otro, pues, ¿no? Entonces hay que tener bien en claro qué paciente va a ser valorable y qué paciente no. Ahora, dicho esto, pues no podemos pasar por alto que también las estrategias de rehabilitación tienen que estar enfocado hacia los pacientes que hacen neuropatías secundarias a la infección, ¿no? Ha habido revisiones, ¿no?, donde dicen que los síntomas más comunes son las paraparesias, se les hacen estudios de conducción nerviosa, estudios de electromiografía, y se encuentran neuropatías desmielinizantes, ¿no?, donde la característica más común es que nervios peroneos, surales, son los nervios motores y sensitivos más anormales, que concuerda de manera perfecta con la debilidad más asociada con los pacientes, que es sin duda alguna de tren inferior. Y sabemos que hay pacientes que incluso desarrollan síndrome de Guillain-Barré secundario en la infección viral, ¿no? Eso que es algo que se ha estado viendo como muy comúnmente, ¿no? Entonces,
La estrategia debe de ser enfocada hacia cuál es el problema que en este momento tiene el paciente. Creo que hacer un esquema como una receta, así de que a todos les vamos a hacer lo mismo, podría ser un error, porque podríamos pasar por alto pacientes con unas prioridades más importantes en la rehabilitación. No siempre la rehabilitación pulmonar rehabilita el pulmón, sino otros órganos, pues. Muy interesante, doctor Daniel. Definitivamente no se trata de rehabilitar únicamente el pulmón, sino que es una enfermedad multisistémica. Muchas de las ocasiones ocupa un tratamiento de rehabilitación dirigido a varios órganos, ¿no? Varias partes del cuerpo de la afección por COVID-19. Doctor Gustavo, ¿cuál es su punto de vista en base a la rehabilitación pulmonar? Me refiero, ¿son necesarios los dispositivos pulmonares, threshold PIP? ¿Qué opina del inspirómetro incentivo? Ya que la mayoría de la población, de hecho, en la primera ola fueron escasos, ¿no? Todo el mundo empezó a adquirir su threshold PIP y su inspirómetro incentivo y creían que con eso, pues ya iban a estar fuera de peligro, ¿no? ¿Qué opina de eso? Muy bien, gracias. Daniel ya nos hizo favor de desmenuzar ahora sí que las partes que componen un programa de rehabilitación. Yo creo que la estrategia, la primera pregunta, la parte medular, sí se podría contestar, pero dentro de la respuesta va algo muy, muy complejo. Entonces, yo contestaría, ¿cómo hacer un programa de rehabilitación adecuado? Es saber qué vamos a hacer, para quién lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Eso es importantísimo. Entonces, si desmenuzamos todo esto, en todos lo que ha dicho Daniel, se hace más compleja la respuesta. ¿Bien? En ese sentido, el punto, digamos, importante o de los puntos importantes es ¿qué vamos a hacer? Que era una de las que daba preámbulo a tu pregunta ahora, que fue recientemente el Congreso de la Sociedad Europea. Ponían un resumen breve en una diapositiva que a mí se me hizo maravillosa, ¿no? ¿Qué intervención hacer? Ellos nos decían, ¿qué impacto hay? ¿Qué impacto hay? Y así yo sé qué voy a hacer. Entonces me decía, si mi paciente tiene pruebas de función de respiración alteradas, TLCO, espirometría, e idealmente la espirometría esa que decía el doctor Rojas, que en algunos centros dicen que tienen un 20%, nosotros llevamos más o menos un 40% de restrictivos en post-COVID. Ese restrictivo idealmente hay que hacerle PMAX, PMAX. Ya está, la indicación ya está muy clara, abajo de 50% o con presiones inspiratorias máximas o con alteración en la musculatura respiratoria alterada, ese paciente es candidato a recibir equipo para fortalecer músculos respiratorios, ¿sí? Entonces, punto. Tu paciente tiene disnea, tiene alteración en la caminata de 6 minutos, tiene desaturación, entonces ese paciente necesita llevarle un poquito de aeróbico, pegarle más a lo aeróbico, a la parte aeróbica. Mi paciente tiene alteración en la fuerza, entonces hay que combinarle dos intervenciones. Una es nutrición, importantísima, con suplementación quizás, para cómo terminan los pacientes después de la hospitalización, la pérdida de fuerza, pérdida de masa, la desnutrición, etcétera. Pegarle un poquito a la parte de nutrición y también a la de fortalecimiento. Y entonces vamos desmenuzando. Hay pacientes que se unen todos estos círculos en uno solo y hay que hacerle todas las intervenciones, sin contar que dentro del hospital le descubrimos alguna cardiopatía o tuvieron alguna nefropatía, etcétera, etcétera, alguna otra complicación. Inspirómetro incentivo, yo insisto, inspirómetro incentivo es como otras medidas, como decía Daniel, como un manual, como una receta de cocina. Para la gran mayoría de los pacientes nos va a ayudar. Una intervención es mejor que no intervención, pero idealmente hay que llevarla, que se haga correctamente, hay que supervisarla, hay que ver que se haga bien. Yo les digo, inspirómetro incentivo lo dice en el nombre, es un incentivo, solamente nos está ayudando a ver que el flujo de aire que estamos metiendo mueve una pelotita. Eso, contraeducar al paciente con una respiración diafragmática, una reeducación de patrón respiratorio, un patrón respiratorio adecuado, o sea, reeducar al paciente en ese sentido, supera la intervención del inspirómetro incentivo de dejárselo en su cama solo y decirle hay que levantar las pelotitas. Por el contrario, lo que hemos visto en los pases de visita, el paciente mueve el inspirómetro y lo mueve mal. Entonces, en vez de ayudarle, es una intervención que le empeora. ¿Bien?
A la gran mayoría de los pacientes, afortunadamente, digamos, un reacondicionamiento progresivo con una recomendación de ejercicio respiratorio le va a ser suficiente. Es decir, ese reacondicionamiento o retomar sus actividades del día a día progresivamente, estas enfermedades leves moderadas que no requirieron de hospital y que no requirieron de oxígeno suplementario, reintégrate poco a poco a la actividad física que no tiene impacto, que no tiene una prueba de función respiratoria normal, que no tiene síntomas persistentes después de su recuperación. Poco a poco irse reincorporando tanto sus actividades laborales como físicas o como de actividad física, de ejercicio. El paciente que requirió de oxígeno suplementario de hospital tiene que ser valorado por un especialista. Eso es definitivo. Hacer todo el abordaje que ya dijo Daniel, con pruebas de ejercicio, con pruebas de función respiratoria, pruebas de imagen. Y a partir de eso hay que dictar el protocolo de rehabilitación que se va a prescribir tal cual como se hace una receta, con tiempo, con orden, con días, con semanas, etcétera. Así como se prescribe una pastilla, como se prescribe un medicamento, así se tiene que prescribir la rehabilitación, tal cual. ¿Cuándo? Que eso es importante. La mayoría de las sociedades recomienda, hay que dividirlo así como decían, hay la parte de la fisioterapia, movilización, estiramientos, movilización temprana en hospitales, ha sido importante. ¿Cuándo empezar este protocolo de rehabilitación? La gran mayoría dice 4 o 6 semanas después del alta, de la mejoría. O sea, no de la mejoría clínica por completo, sino del alta. 4 o 6 semanas después hay que empezar con el protocolo de rehabilitación. Pero en general, el empleo de diferentes dispositivos, ahí sí yo particularmente, personalmente, yo les digo que para prescribir o para iniciar un dispositivo debería de ser recomendado y guiado por un especialista y supervisado también por un especialista la indicación. Esa es mi recomendación. Perfecto. Bien, vamos a pasar. Una de las preguntas de la audiencia es la siguiente. Dice, ¿cuál rehabilitación respiratoria les ha dado mayor beneficio? Cedo la palabra al doctor Gerardo Rojas. Pues miren, Xochitl, esa pregunta es fundamental, o sea, todo el mundo no la está revisando, ¿no? De lo que yo coincido ya con Daniel y con Gustavo, ¿sí? Es evidentemente de que no basta con un manual, ni con un video de YouTube, ni con todo un programa, digamos, que te puede llegar incluso por una aplicación. No va por ahí. La rehabilitación, lo comentaron ya anteriormente, la rehabilitación debe ser orientada a los problemas que tiene el paciente, o sea, debe ser individualizada, pues. Entonces, por ahí la importancia de que debe de ser primero valorado por un especialista, ¿sí? Evidentemente, el especialista que debe de participar en esta evaluación debe ser un especialista en rehabilitación física y pulmonar, y evidentemente con conocimientos de fisiología pulmonar, porque si no tiene los conocimientos en fisiología pulmonar, la rehabilitación va a ser no bien orientada. Ya lo comentó Gustavo y lo dijo muy bien. O sea, primero hay que hacer una evaluación del paciente de estos problemas respiratorios o de la función pulmonar que tenemos en ese momento, y también lo explicó muy bien. O sea, si ya tenemos un paciente restrictivo, evidentemente lo que tenemos que hacer ahora son pruebas de fuerza muscular. Si el paciente tiene alteraciones de la fuerza pulmonar, entonces sí requerirá de una rehabilitación orientada a esto. Entonces regreso un poco. Debe de ser, primeramente, evaluado por un especialista. Y hay diversas categorías de pacientes. Ahorita lo acaban de comentar. El paciente grave, que requirió ventilación mecánica y que salió de una etapa grave. Ese requerirá otro tipo de rehabilitación física y pulmonar. Está el paciente con COVID moderado, ¿sí? El paciente con COVID moderado que probablemente requerirá eso que comentó Gustavo, la reeducación de la respiración, pruebas, por ejemplo, de ahorro de energía, ¿sí? Y poco a poco irlo llevando a acondicionamiento físico, ¿no? Entonces, esa es la intención de la rehabilitación, es precisamente recuperar que el paciente, sí, recuperarlo y que se reincorpore a sus actividades que realizaba anteriormente. Ese es el objetivo principal, ¿no? Y está el otro grupo de COVID leve, que al menos en nuestra experiencia en la consulta, sí, son pacientes que también han requerido una evaluación
y nos damos cuenta efectivamente que lo que requieren estos pacientes es rehabilitación y reeducación de la respiración. Muchas veces este grupo de pacientes requiere 1 o 2 o 3 sesiones únicamente y ya se puede incorporar de una manera adecuada a sus actividades, ¿no? Entonces yo creo que, sí, ¿cuál es la mejor? Yo creo que la mejor rehabilitación física y pulmonar es la que requiere el paciente, la que se va a indicar, ¿sí? Efectivamente, como lo acaba de decir el doctor Gustavo, ¿sí? De una manera ordenada, ¿sí? Y dirigida exactamente a esos pacientes. Lo demás, Xochitl, no va a ser adecuado. El paciente tiene que ser coachado por un especialista, ¿sí? Por un especialista en rehabilitación y con conocimientos en fisiología pulmonar. Muy bien, ya estamos en tiempo para pasar a preguntas de la audiencia para continuar con ellas. No sé si quieren dar algún comentario antes de pasar a ellas. Bien, bueno, una de las preguntas de la audiencia es, continuando con la rehabilitación pulmonar, es en base a que en relación a la rehabilitación integral humanizada en pacientes con síndrome post-COVID intrahospitalario, ¿ha sido o es posible? ¿Alguien quiere emitir su comentario? Bueno, yo voy a agregar un poco nada más. Esa pregunta es importantísima porque tiene mucho que ver con los cuidados paliativos también. Tiene que ver mucho con la humanidad que debe tener de alguna manera tanto los integrantes del grupo de salud como los mismos pacientes, ¿no? Yo recuerdo en el hospital donde nosotros trabajamos, en el hospital, uno de los hospitales más grandes del occidente del país, el Hospital Civil de Guadalajara, ¿sí? Que la rehabilitación se comenzó a hacer en las áreas de COVID, ¿sí? Yo recuerdo que cuando intervino gente especialista como el doctor Daniel, por ejemplo, pudieron tener un mejor tratamiento a estos pacientes, ¿no? Sin embargo, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? Hemos aprendido a hacer mejor las cosas. Eso es lo que hemos aprendido. Hemos aprendido en qué momento intervenir, en qué momento tiene que intervenir el especialista en rehabilitación y evaluar exactamente al paciente. Yo creo que por ahí debemos de comenzar. Y evidentemente siempre, que es muy importante, como lo comentó la doctora Vida, y eso yo creo que debe ser un fundamento en todos nosotros, de no provocarle daño a los pacientes, ¿sí? Porque puede estar la literatura cada día. Ustedes buscan un tema de rehabilitación y aparecen 125 revisiones, ¿no? Todos los días y uno dice, bueno, ¿cuál es el más adecuado, no? Pues yo creo que uno debe de ser también muy específicos en la lectura que uno va a leer y aplicarla con nuestros pacientes, ¿no? Yo creo que el doctor Daniel tendrá algo más que decir en esto porque lo vivimos juntos, ¿sí? Y lo vivimos con las áreas de COVID. ¿En qué momento iniciar la rehabilitación? Adelante, doctor Daniel. Gracias, doctor. Creo que acaba de decir una de las cosas más importantes, pues, ¿no? Sobre la intervención humanizada en la rehabilitación. Así ya tiene unos años esto de la humanización, pues, se llaman cuidados críticos, pero la verdad es que yo creo que la humanización tiene que ser como de todos y para todos, pues. Los pacientes que están en fase ya después de la fase aguda de la enfermedad, no es necesario, la deben de tener, sobre todo los pacientes, porque hay que recordar que hay mucho golpe emocional de fondo, pues, ¿no? Llega el paciente, lo aíslan de todos y lo meten en un lugar en donde está conviviendo con básicamente puro personal de salud y lo único que se ve son 4 paredes las 24 horas del día sin ver nada. Tienen que recibir atención humanizada, tiene que hacerse. Ya hoy en día sabemos que no tenemos que utilizar equipos de protección tan, vamos a decirlo así, como tan exagerados como lo teníamos al principio, que era una medida de protección en lo que sabíamos cómo se transmitía la enfermedad. Sabemos que ahorita ya las medidas de prevención deben de ser un poco menos, pues.
y los familiares deben estar en acompañamiento, pero no solo los familiares, sino todo un grupo completo, ¿no? Hablar sobre educación es hablar sobre un grupo transdisciplinario de atención, en donde no solamente está, digamos, el médico tratante inicial o el rehabilitador o los fisioterapeutas, sino también enfermería, cuidados paliativos que tiene que ver ya con clínica del dolor, que ellos llevan esta parte de la paliación de los síntomas, y otros como los tanatológicos, por ejemplo, psicología. O sea, ya hablar sobre humanización es un grupo muy grande, estructurado, que debe de estar bajo el mismo objetivo, ¿no? Porque el objetivo es que el paciente se sienta bien. Eso es el objetivo final. Bien, otra de las preguntas es, desde su punto de vista, doctor Julio, ¿cuál podría ser el papel que debería de guardar un médico general ante estos casos, hablando de pacientes respiratorios? Mira, yo creo que esa es una pregunta excelente, porque desafortunadamente nuestros médicos generales son quienes de primera mano atendieron a una gran cantidad de pacientes, quizás más de lo que llegamos a ver muchas veces en hospitales que tenemos un recurso limitado y un espacio limitado. Yo creo que ya lo comentamos desde el principio. Existe algo que se llama la infodemia, ¿no? Ya lo dije yo. Hay demasiada información que a veces los abruma. Y bueno, esto, quizás nosotros que estamos en una unidad hospitalaria donde intercambiamos información, estamos conectados a las asociaciones, los colegios, tenemos información de primera mano, pues quizás nos hizo poner en duda muchas de las cosas que estábamos haciendo. Alguien que está en la práctica clínica, en los consultorios de primer nivel de atención, o los consultorios privados, incluso particulares, creo que no tuvo la oportunidad de tener el acceso tanto como a lo mejor nosotros. Y creo que ahí vimos nosotros también, pues que toda esta desinformación generó pues dificultades para los propios pacientes y no se diga para nuestros médicos generales, ¿no? De repente pues veíamos recetas o las seguimos viendo, creo que era mucho menos, ¿no? Con 5, 6, 7 fármacos, tratando pues de que contener y evitar que el paciente se complicara, ¿no? Y yo creo que eso también nos ha dejado la pandemia. Lo que hemos sido es pues aprendiendo a tomar decisiones pues menos precipitadas. Yo insisto mucho en esto, creo que la información no ha fluido con la oportunidad, ¿no? Tanto de parte pues yo digo de nuestros rectores en salud, ¿no? Pues la misma información que debe venir no ha fluido con la rapidez que uno quisiera, pues sobre todo de no hacer más cosas de las necesarias, ¿no? Ya lo dijo el doctor Gustavo en su momento, hay que vigilar al paciente, tenemos medidas muy básicas como puede ser la saturación, la información general de mantener las medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas, son cosas esenciales que deben premiar y que el médico general las debe tener, pero en la mano y debe ser la primera información que le brinda a la población. Entonces, yo creo que lo más importante para un médico general, además de protegerse a sí mismo ante cualquier paciente que tenga como potencial sospecha de infección de coronavirus, pues digo que hay que considerarlos ya todos ahorita, ¿no? Porque incluso pueden llegar por otros síntomas. Además de su adecuada protección y cuidado, pues yo creo que aquí lo primero es identificar al paciente de riesgo, enviarlo directamente a tomarse muestras, ¿no? Ahora hay mucha más facilidad y acceso a las muestras. Debe identificar al paciente de riesgo, debe saber que tiene que aislarlo, debe darle esta información necesaria al paciente y a la familia. No infundir miedo, ¿no? Todo lo contrario. Y eventualmente, pues saber cuándo derivarlo. Ya dijimos hace un momento que si el paciente tenemos un periodo de ventana, ¿no? Que va más o menos entre los 7 y 14 días, que es cuando estos pacientes pueden agravarse, pues es cuando más estrechamente tenemos que mantener la vigilancia. Ahora incluso se han implementado y están descritas en la misma literatura, bueno, el uso de las videollamadas, ¿no? A las videoconsultas, que también se pueden implementar de alguna manera. Son herramientas que nos han venido pues a apoyar, más no a suplir, ¿no? Ojo con eso, pues la parte de la evaluación que tenemos que hacer a un paciente y darle un mejor seguimiento posible. Yo creo que lo más importante es saber derivarlos en el momento en que el paciente tiene cualquiera de los factores de riesgo, ya hemos comentado, en relación a los niveles bajos de saturación, principalmente, o cualquier otra descompensación de sus demás enfermedades, pues para que acuda pronto a la atención médica oportuna, pues en las unidades hospitalarias, ¿no? Insisto, las personas
han tenido pues, mitos, ha habido muchos mitos por los cuales no acuden al médico, no se vacunan, toman cualquier infinidad de productos milagro y creo que el médico general debe aprender a reinformar a la población también, pues de todas estas actividades que se hacen mal y que no abonan en absolutamente nada, ¿no? Muy bien. Otra de las preguntas es dirigida a la doctora Vida Ruiz, y están preguntando si considera que si es peligroso el regreso a clases presenciales, si se requiere de una segunda dosis, si los estudiantes que nada más tienen una primera dosis tienen peligro. Eso es lo que pregunta la audiencia. Bueno, igual probablemente estuvieron también muy atentos ayer a la conferencia de prensa de nuestro rector. Realmente sí, un estatuto no se puede obligar a nadie a vacunarse. Aquí en México no se puede obligar a nadie. Pero bueno, obviamente como estudiantes, personal con educación, pues esperamos y insistimos en que la mayoría de que tenga 18 años sí se vacunen, ¿no? Al menos ahorita tendrían su primer dosis. En respecto al regreso a clases, bueno, hay ya información respecto a eso. Sí hemos visto, como comentaba hace un momento el doctor Gerardo, una disminución en los casos, ¿no? Inclusive en algunos otros países, escuelas no cerraron. Aquí hay varias cosas. Obviamente estamos hablando mucho de vacunación, pero siguen habiendo otras medidas de prevención, ¿no? No por estar vacunado me voy a quitar el cubrebocas, no voy a respetar la distancia, etcétera. Entonces sabemos lo que sí funciona, sabemos lo que no funciona. No funcionan los tapetes, ¿no? Ya sabemos que la transmisión por medio de contacto realmente no es tan importante. Estas cabinas que te rociaban todo antes de entrar, el tomar la temperatura, no son medidas de prevención que realmente tengan un impacto. ¿Qué sí influye? Obviamente, claro, vacunación. Ahorita va a ser muy importante en aulas ventilar los espacios. El uso de cubrebocas ya sigue habiendo evidencia cada vez más fuerte de su utilidad. Entonces, obviamente, nuestro uso de cubrebocas, nuestra distancia, pero algo muy importante va a ser la ventilación y filtrar, ¿no? Que eso se está tratando de hacer, por ejemplo, obviamente en otras instituciones, pero en la Universidad de Guadalajara, ventilar las aulas, el tiempo que se detiene ahí. Obviamente hacer vigilancia, hacer monitoreo es importante y va a tener un impacto, pero esas son las medidas que ya están indicadas que funcionan. Entonces, obviamente esto es una opinión, yo sí estoy a favor del retorno a clases, hay muchas otras cosas, ¿no? Inclusive ya se está documentando ahorita los casos y en este aumento de regreso a clases, como bien decía el doctor Gerardo, no hay aumento de casos en primarias, secundarias. Sin embargo, los que están confinados, los que serían universitarios, sigue habiendo aumento de casos. Entonces, no sé, ahorita, y se supone que están confinados, ¿no? Entonces, están contagiando, están saliendo, ¿no? Obviamente sabemos que bares siguen siendo un problema. Entonces, bueno, el regreso a clases, en mi punto personal de vista y basado en lo que ya está escrito, creo que no va a ser un problema. Tenemos que seguir ciertas medidas, nuestro uso de cubrebocas, nuestra distancia, probablemente el tiempo, ventilar, ayudar con filtros, eso va a ser de gran utilidad para un retorno a clases. Hay que seguir monitorizando, vigilando y va a ser algo dinámico. Obviamente, si esto cambia, pues se tomarán medidas al respecto. Eso ya le tocará a nuestros rectores, a nuestros dirigentes en salud. Pero bueno, esa es mi opinión y hay que enfocarlos en eso, en lo que sí sirve y lo que sí funciona. Obviamente, nuestro lavado de manos, alcohol gel, va a seguir siendo también fundamental, ¿no? Entonces, si tomamos esas medidas, creo que se puede hacer un regreso con estas modalidades escalonadas, híbridos, y hacer un retorno a nuestra vida, ¿no? Ya es algo que está aquí, se va a quedar con nosotros, tenemos que aprender a vivir con ello y aprender de lo que ya hay evidencia, ¿no? Nos queda un minuto. En un minuto, como comentario final, me gustaría escuchar al doctor Gustavo un comentario final de todo lo que hemos platicado que le pudiera transmitir a la población, ¿no? Adelante. Bien, pues reforzar la idea de vacunarse es el área de oportunidad que tenemos. La otra parte, si está cursando COVID, estar al pendiente de los síntomas de alarma. Si es que tenemos un síntoma de alarma, hay que acudir al hospital, la necesidad de oxígeno y estando en el hospital,
pues hay que reconocer siempre que muy probablemente vamos a tener más oportunidades de mejorar y de salir con los cuidados que hay en hospital, sea el hospital que sea, que en casa. Y estando en el hospital, pues confiar ahora sí que en el manejo que se está dando, como decía el doctor Julio, hemos visto desgraciadamente desenlaces fatales en pacientes jóvenes por desinformación, por mala información, por miedos infundados, por ideas malas o no conocidas y quizás en esos pacientes pudimos haber en algún momento impactado. Entonces, solamente eso, pues. Y agradecer, pues, y un honor nuevamente estar al lado de todos ustedes, amigos y compañeros. Bien, con esto damos terminado nuestro conversatorio. Les doy un agradecimiento a todos los ponentes, a todos mis amigos. Gracias por participar con ello y bueno, esperemos que no sea la última vez. Tenemos mucho para compartir. Le cedo la palabra al doctor Farfán. Muchísimas gracias por escuchar esta conversación, que ha sido muy interesante lo que se ha vertido aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Hemos podido integrar conocimientos teóricos y científicos, pero sobre todo también la experiencia directa de nuestros académicos frente a los pacientes. Hemos podido escuchar una serie de recomendaciones clínicas muy importantes, tanto para el público en general como para nuestros profesionistas y nuestros futuros profesionales del campo de la salud. Muchísimas gracias por todos estos conceptos que hemos escuchado el día de hoy. Les agradecemos a todos ustedes haber estado en este conversatorio COVID-19, la mirada clínica, y los invitamos para la próxima semana. Perdón, para el próximo conversatorio dentro de 15 días, el próximo 12 de octubre, día muy festivo. Los invitamos a escuchar el tema daño cardiovascular y renal por COVID-19. Por su atención y a todos nuestros académicos y participantes, gracias al doctor Daniel, al doctor Mijangos, a la doctora Vida, al doctor Rojas, a la doctora Xochitl, al doctor Rosales. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por todo lo que nos han dado. Buenas noches. Mucha suerte. Gracias.